Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar el tema del sistema nervioso. Dentro de lo que es el sistema nervioso, abarca todo lo que son los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes que ustedes van a ver en la farmacia. Así que son los medicamentos de venta bajo receta archivada y que requieren, digamos, una venta especial, que eso ya lo vimos en otras clases, que tiene que ver justamente con esa receta, esa receta del médico, que tiene que venir por duplicado. ¿Sí? Por eso queda archivado, una de esas recetas queda en la farmacia archivada. Y hay que pasarlo a los libros de Contralor, los libros de recetarios, psicotrópicos, estupefacientes, ¿sí? Así que lleva todo un requisito también post-venta. O sea, también es complicado para comprarlo, no es así fácil como cualquier otro. Y también, digamos, post-venta también hay que hacer unos trámites. Hubo un tiempo que estos medicamentos estaban trazados también, tenían trazabilidad, y después los retiraron, ¿sí? Pero si hubiera quedado la trazabilidad también generaba muchísimo trabajo post-venta. Bueno, así que vamos a ir viendo de qué se trata primero. Nosotros, nuestro sistema nervioso es el que coordina todas las actividades de nuestro cuerpo. Las que son voluntarias, yo quiero mover el brazo, y las que son involuntarias. Mi corazón se acelera, mi intestino se acelera al movimiento, no tengo control sobre eso, ¿sí? Vamos a dividir principalmente el sistema nervioso en un sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y por la médula, ¿sí? Que es la prolongación de ese cerebro por toda la columna vertebral. Y vamos a tener desde eso, ¿sí? Desde ese sistema nervioso central, todo un sistema nervioso periférico, o sea que va a ir hasta la punta de los dedos, ¿sí? Hasta lo último va a estar inervado por este sistema nervioso. Cuando hablamos de ese sistema nervioso periférico, lo podemos volver a dividir en sistema nervioso autónomo o autonómico y sistema nervioso somático. El autónomo o autonómico comunica con los órganos, con las glándulas internas, es el que se encarga, por eso es autónomo, se maneja solo, es el que se encarga de ir equilibrando lo que pasa. Si ustedes comen algo dulce, este sistema le informa al páncreas para que empiece a segregar insulina. O sea, constantemente va a estar como controlando, supervisando y ajustando las cosas que tiene que ir ajustando. El sistema nervioso somático va a comunicar los órganos sensitivos con los músculos voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? Ven ahí el periférico, decíamos que estaba a partir de la columna vertebral, se llegaba hasta la punta de los dedos. ¿Qué pasa cuando ustedes se queman? Pónganse el dedo, tocan el fuego o tocan algo caliente. La fibra nerviosa sensitiva, la que recoge la sensación del dedo, va a mandar una señal al cerebro informándole que le está quemando. Y el cerebro manda una señal nerviosa al músculo, ¿sí? Al músculo del brazo, a todo el conjunto músculo del brazo, para que se retire el dedo de ese lugar. Eso pasa en una cuestión de segundo, ¿sí? Milisegundos. Así que ustedes tocan algo que le lesiona, que genera algún tipo de dolor, automáticamente hace todo el recorrido, va la fibra sensitiva, vuelve la fibra motora y se saca el dedo, ¿sí? Pasa con cualquier cosa que ustedes hagan, cualquier sentido, digamos, que tenga que ver con la percepción. Lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo siento, lo que yo degusto, ¿sí? Cuando como algo, todo eso va a generar esa sensación que va hacia el cerebro y del cerebro que vuelve algo. ¿Alguna vez comieron algo feo y les dio arcada? Bueno, lo mismo, ocurre lo mismo. Cuando ustedes comieron algo que era feo sabor, la fibra sensitiva envió al cerebro y el cerebro devuelve la información de que se retire eso, ¿sí? O sea, normalmente rechazamos eso. Bueno, dentro de esto vamos a encontrar, dentro de lo que es este somático,
el sistema nervioso entonces sensorial, que es esa entrada, y el nervioso motriz, que va a ser la salida, va a ser la manifestación. O sea, yo siento dolor en el dedo y el resultado va a ser que yo voy a sacar la mano de ese lugar. En el sistema nervioso autonómico o autónomo, lo van a encontrar más como autónomo. Podemos dividirlos en dos, en simpático y parasimpático. Ahí dice simpatética, ¿sí? Y parasimpatética, es simpático y parasimpático. Simpático no porque sea risueño, sino simpático se refiere a todo un conjunto de nervios que se manejan a través de una hormona que se llama adrenalina. Lo habrán escuchado, muchas veces se habla, me gustan los deportes de mucha adrenalina. ¿Por qué? Porque esta hormona se activa en todos los casos donde nosotros tenemos estrés, ¿sí? Ante un examen, ante una situación, digamos, subirse a una montaña rusa, andar a altas velocidades, hacer alguna macana por ahí a escondida. Cualquier cosa que me genere a mí la sensación de me persiguen, ¿sí? Tengo miedo, estoy, digamos, en una situación problemática, eso se llama, digamos, estar bajo el efecto de la adrenalina, y es esta división de excitación, ¿sí? O sea, cuando estamos excitados. Ustedes van a ver, por ejemplo, asociado siempre a este sistema nervioso simpático, asociada a la imagen de una persona que huye. Un asesino le está persiguiendo y ustedes imagínense, ¿qué necesitan ustedes en el cuerpo en el momento que están corriendo, ¿sí? Que se están escapando? ¿Necesitan tener hambre? No, no se están por imaginar pensar en comer una hamburguesa. ¿Necesitan tomar algo? No, o sea, toda esa parte digestiva anulada. ¿Qué vamos a potenciar? Va a potenciar los pulmones, va a potenciar todo lo que sea los latidos cardíacos. ¿Por qué? Porque yo le tengo que mandar sangre a mis piernas para correr más fuerte y le tengo que mandar oxígeno. O sea que me estoy preparando para la huida. Cuando ustedes están nerviosos por un examen, ¿sí? Que están con estrés o están por hacer alguna actividad que les genera algún tipo de estrés, nervios, se sienten mal, están asustados, cualquier cosa que le hacen le genera, digamos, una reacción. Puede pasar también que se descompongan, que les dé colitis, ¿sí? Hay muchas personas que vomitan ante un proceso de estrés o tienen colitis. Todo eso es a raíz de esta estimulación del sistema nervioso simpático. Me potencia la vista, puedo ver en la oscuridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque agudiza la vista para poder ver el camino por donde tengo que huir. O sea, siempre el simpático, asócienlo con una persona que huye o está bajo mucho estrés, ¿sí? El otro punto, ¿sí? Siempre hay un punto opuesto. El parasimpático es todo lo contrario, ¿sí? En el sistema parasimpático, la hormona que van a estar comunicándose las fibras nerviosas va a ser la acetilcolina. Esta acetilcolina tiene otros efectos en el cuerpo. Va a ir a los mismos órganos, pero tiene otro efecto. Por ejemplo, siempre se va a asociar esta división parasimpática, se va a asociar siempre con una persona normalmente gorda que está sentada frente a un televisor comiendo, ¿sí? O sea, está relajado, está en calma. Cuando ustedes están mirando una película, ¿por qué son tan famosos los pochoclos en las películas en el cine? Porque cuando la gente está calmada, ¿sí? Se estimulan todo lo que sea la parte digestiva. Entonces ustedes tienen hambre, quieren comer algo rico, ¿sí? Están con fiaca, se empiezan a acomodar, les suele dar sueño, ¿sí? Muchas personas dormimos en el cine. Es porque yo estoy en un proceso de calma, estoy en todo lo contrario de la adrenalina del simpático. Entonces, la idea es que ustedes interpreten bien todo esto que tenga que ver, porque después las drogas que vamos a ver van a actuar justamente en esto, ¿sí? En este tipo de sistema.
Entonces, todo lo que sea adrenalina me excita y todo lo que sea acetilcolina me deprime, ¿sí? Me calma. Bueno, ahí tienen el mismo sistema nervioso autónomo y van a ver uno es el lado simpático, el otro es el lado parasimpático, y ustedes pueden notar las distintas acciones que tienen de uno y del otro. Fíjense, el simpático, ¿qué hace? Dilatar la pupila. ¿Dilatar la pupila para qué? Para poder tener una mejor imagen, para yo poder escaparme, ¿sí? Siempre imagínense una persona que se escapa. El parasimpático, ¿qué tiene? Constricciones, ¿sí? Está mal escrito, constricción de la pupila. Se achica la pupila porque no necesito ver de lejos, porque estoy viendo la tele a 3 metros. Fíjense qué más va pasando. En el pulmón, uno relaja la vía respiratoria. ¿Para qué? Para que se dilate y vaya más flujo de aire, ¿sí? Si va más flujo de aire, va a ir más oxígeno. Si va más oxígeno, los músculos tienen más oxígeno para poder correr. En cambio, el otro comprime, ¿sí? Constriñe, es comprimir. O sea, cierra los bronquios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesito si estoy respirando tranquilamente. El corazón, el simpático, acelera la frecuencia cardíaca, ¿sí? Tengo que mandar más sangre, por eso se acelera. En cambio, el que está calmo va a disminuir. Fíjense el tema del estómago, ahí es gracioso el tema del estómago, la inhibición de la digestión en el simpático. Nadie tiene ganas de comer mientras que le está persiguiendo un asesino, ¿sí? Nadie. Y en el parasimpático estimula la digestión y estimula la producción de insulinas y enzimas digestivas. O sea que va a producir, digamos, toda una secuencia que tiene que ver después de haber sentido hambre. O sea, la persona que está relajada mirando, bueno, podía comer algo, ¿no? Podíamos comer algo, una factura, podíamos comer un helado. Lo que sea que se le antoja comer, va a generar, digamos, que no solamente la parte de estómago e intestino trabajen, sino que también todo lo que sean las enzimas también tengan que trabajar. Cada vez que ustedes ponen algo de azúcar en el cuerpo, automáticamente el páncreas también tiene que largar insulina. Así que constantemente van a estar trabajando. Más abajo tienen el intestino delgado y el grueso. Inhibición de la digestión, o sea, la digestión va a estar inhibida en el estómago, en el páncreas y en todo lo que sea el intestino. Y en cambio el parasimpático dilata el vaso sanguíneo intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Va a ir mayor flujo sanguíneo, por lo tanto va a absorber mejor los alimentos, ¿sí? Llega más sangre hasta el intestino, y eso va a permitir que se absorba mejor los alimentos. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de una persona sedentaria, aumenta mucho de peso, justamente porque no tiene todo lo que es la adrenalina del deporte y demás, que sería lo que podría inhibir la absorción. Entonces, en ese sentido, cuando yo estoy relajado, estoy tranquilo, tengo hambre y mi cuerpo aprovecha mejor esos nutrientes. Bueno, más abajo tienen un dibujito, eso es una vejiga, ¿sí? Una vejiga donde se junta orina. En el simpático tenemos mantenimiento del tono. ¿Qué quiere decir? El tono se refiere al tono muscular, o sea, el músculo es capaz de sujetar la orina. Y en cambio, cuando estamos hablando del parasimpático, se contrae, entonces tenemos ganas de ir al baño, ¿sí? Aumenta, digamos, cuando estamos relajados, aumenta la intención de ir al baño a hacer pis. Cuando estoy corriendo, no, ¿sí? Entonces ahí están actuando, digamos, uno o el otro. En el último está mostrando un pene, y en ese caso el simpático lo que va a hacer es estimular el orgasmo, pero previamente tuvo que haber habido una estimulación del parasimpático, que es la excitación sexual. O sea, nadie que está siendo perseguido por un asesino piensa en tener sexo con alguien en ese momento. Entonces, el momento de excitación se da en un momento de calma. Después, en el fuego de la pasión, por decirlo de una manera, toma el mando el sistema simpático y va a ser el que va a llevar la adrenalina full y va a hacer que se produzca el orgasmo. O sea que ven que tienen
distintas funciones sobre los mismos órganos. O sea, constantemente están actuando uno y el otro. ¿Se entendió? Bueno, me dicen si no se entiende. Entonces vamos a empezar a ver uno de los grupos, ¿sí?, que tiene que ver con los ansiolíticos e hipnóticos. Antes de ver lo que es la medicación, primero tenemos que definir bien lo que es esa patología, o sea, definir lo que es un cuadro de ansiedad, cuándo se usan los hipnóticos, ¿sí? Así que dentro de este grupo hay un gran grupo terapéutico que se llama benzodiazepinas y barbitúricos. Le digo que es un gran porque son muchísimos. Y este grupo de todo lo que sean los psicotrópicos son los que lideran siempre el aumento de consumo en nuestro país. Constantemente siempre está en aumento el consumo de psicotrópicos. No sé si habíamos visto que era psicotrópico, creo que no. Bueno, les explico sencillamente qué es un psicotrópico. Un psicotrópico es cualquier medicamento que es capaz de cambiar mi psiquis, mi cabeza, ¿sí? Por ejemplo, estoy nerviosa, me tranquiliza, no puedo dormir, me hace dormir, estoy media floja, me despierta. O sea, lo que me cambia la cabeza, me cambia la psiquis, se llama psicotrópico, ¿sí? Mover la psiquis. Cuando hablamos de estupefacientes, se refiere a cualquier droga que es capaz de generar adicción. Por eso, antes de separarlas en estas dos listas, psicotrópico y estupefaciente, todos los psicotrópicos formaban parte de la lista de estupefacientes. ¿Por qué? Porque a la larga, cualquier medicamento para la ansiedad o depresión, cualquiera de esos, si yo uso mucho tiempo, también me va a generar una dependencia. Pero se los clasificó separados, ¿para qué? Para darle otra importancia a lo que son los estupefacientes, porque se refiere a otro tipo de drogas, por ahí un poco más complejas o más complicadas con la ley. Así que bueno, vamos a ir viendo la definición de las patologías y las drogas que se usan en esa patología. La ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Un ansiolítico, lítico es romper la ansiedad. La ansiedad es un estado de aprensión. ¿Qué es aprensión? Me duele el pecho. Muchas veces se confunde con un infarto. Tensión o disconfort que proviene de la anticipación de peligro, cuya fuente se desconoce o no se reconoce en ese momento. O sea, tengo una ansiedad, no sé qué me pasa. A veces se sabe que, ¿sí? No sé dónde está mi marido, ¿sí? Soy celosa y no sé dónde está mi marido. A veces no se sabe, ¿sí? Tengo una sensación de que va a pasar algo grave va a pasar. Ahora con el tema de la pandemia, aumentó muchísimo la ansiedad de la gente, sobre todo la ansiedad en las personas mayores o las personas que tienen algún tipo de patología, asma, alguna de las patologías que eran complicadas con el COVID. Aumentó muchísimo la ansiedad, aumentó muchísimo la depresión por estar solos, ¿sí? Así que son enfermedades que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la relación que tenemos con otras personas. Nadie está, si estuviera solo siempre, nadie estaría depresivo porque no sabe lo que es estar con otra persona. Entonces conoce lo que es la soledad a partir de haber estado en compañía de uno o de más personas. Y cuando hablamos de ansiedad, siempre una cuota de ansiedad siempre es buena, porque si no, no haríamos nada. La ansiedad es lo que nos mueve, ¿sí? Lo que dice, uy, tengo que lavar los platos, uy, tengo que hacer tal cosa. Pero cuando eso supera, ¿sí? Esa necesidad de supera mi vida, ¿sí? O sea, solamente puedo pensar en eso, no puedo hacer nada más, entonces ahí estamos hablando de un problema y grave, ¿sí? Entonces ahí es donde tienen que actuar los psiquiatras y tratar esa ansiedad. El psiquiatra y el psicólogo son profesionales que en los últimos tiempos se le está dando más revalorización. Antes eran palabras prohibidas. Ir a un psicólogo era de estar loco.
Ir a un psiquiatra directamente tenías que estar internado. Y no es así. El psicólogo no es para los locos. El psicólogo es para ayudarnos a transitar un cuadro de ansiedad que no lo podemos manejar para evitar quedar loco, ¿sí? Y cuando no podemos manejar nuestra realidad, ¿sí? Hay un desfasaje entre nosotros y nuestra realidad, ahí es donde tenemos que ir al psiquiatra, ¿sí? Entonces, el psiquiatra sí atiende personas que están locas, ¿sí? Pero lo hace en otro contexto. Bueno, en este estado anímico de la ansiedad existe una sensación de peligro con síntomas físicos derivados de la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Sí? Recuerden el peligro, la adrenalina. ¿Qué puede aparecer? Cefalea, porque va más sangre a la cabeza. Palpitaciones, claro, el corazón se aceleró, recuerden lo que era el simpático. Sudoración, estoy enfriando el cuerpo, ¿sí? La sudoración enfría el cuerpo, estoy corriendo. Dolor en el estómago, ¿sí? Suele ocurrir muchas personas cuando no es el dolor en el pecho, sino dolor en la panza. Opresión de pecho, me pesa. Se puede confundir con otras cosas también, se puede confundir con un cuadro de un ataque cardíaco, o bien también se puede confundir con gases. Gases, fíjense, así sencillo. Cuando vimos la parte digestiva, vimos que el colon, el intestino grueso, primero ascendía por el lado derecho de nuestro cuerpo, después cruzaba todo el tórax y después bajaba hacia el ano, bajaba por el lado izquierdo. Cuando están en horizontal, el colon transversal se llama porque atraviesa, ahí es donde se suele juntar gases, y cuando los gases se acumulan, estiran la piel y esos son los dolores que se pueden sentir. Muchas veces se confunde con un problema cardíaco también. O sea que lo primero que hace una persona cuando alguien va a emergencia, ¿sí? Y le dice que le duele el pecho, primero descarta la parte cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo primero que le va a matar. Y después empieza a ver otra causa, si es un estado de ansiedad, si es unos gases o lo que sea, ¿sí? Si no encuentran nada físico, normalmente es un estado de ansiedad. Bueno, el tema de la intranquilidad, o sea, adrenalina. Todo el tiempo siento que estoy con adrenalina. En ciertas situaciones tener un cierto grado de ansiedad se considera normal o incluso beneficioso. En estos casos hablamos de ansiedad situacional, situación que motiva y prepara al individuo para acometer tareas de manera inmediata y rápida. O sea, uy, viene visita, me voy a lavar los platos, ¿sí? Uy, viene visita, voy a hacer tal cosa, ¿sí? Eso es lo que nos mueve normalmente. Por eso una determinada cuota de ansiedad está bien. El problema aparece cuando la ansiedad incapacita a la persona, por ejemplo, un trastorno de pánico, o se convierte en un problema crónico que le mantiene continuamente en un estado de sobreexcitación. O sea, continuamente esa persona está nerviosa, ¿sí? No puede parar, no para de caminar, gira, se mueve constantemente. Vamos a ver el trastorno generalizado de ansiedad. Es la dificultad para controlar una ansiedad excesiva que dura más de 6 meses. Suele tener relación con eventos de vida o actividades y suelen interferir con el desarrollo de la vida habitual. Un trastorno generalizado de ansiedad se puede dar ante un abandono, ante una pérdida, ante un shock traumático, un accidente, por ejemplo, una violación, cuando le abandona alguna pareja, cuando muere alguna pareja, cuando muere algún familiar muy directo. Esas son las sensaciones de la ansiedad, de no saber lo que me espera, ¿sí? De tener miedo al cambio. Después hay otros, digamos, ansiedades más pequeñas que tienen que ver con un examen, pagar la cuenta, hacer otras cosas que por ahí no me van a generar, digamos, un cuadro tan grave. Pero cuando hablamos de trastorno generalizado quiere decir que cubre todo el espectro, o sea que no puede manejarlo. Eso sobre todo, es muy difícil que la persona lo pueda manejar. Entonces no se da cuenta que está entrando cada vez más y más en ese cuadro depresivo.
Los síntomas están relacionados con el sistema simpático y además aparece fatiga, inquietud, tensión muscular, muchas veces dolores musculares de tanta tensión, incapacidad para concentrarse, sensación abrumadora de aprensión. Abrumadora aprensión es no puedo respirar. No puedo respirar. Mucha gente llega así a emergencia con esa sensación de no poder respirar. Síntomas de respuesta parasimpática van a estar relacionados con el dolor abdominal, la panza, la urgencia miccional. Muchas veces una persona en un trastorno se orina, ¿sí? Muchos chicos manifiestan a veces o detectan algún cuadro justamente porque se orinan encima, ¿sí? Cuando ya no tienen edad, digamos, como para orinarse. Entonces hay algo que está informando ese chico sin hablar, está dando algún tipo de mensaje mostrando que hay algo que está mal, ¿sí? Por eso, estos son autónomos, o sea, no es que el niño quiere hacer eso, sino que él lo maneja el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Él no lo puede manejar. Dentro de este trastorno generalizado de ansiedad vamos a encontrar el trastorno de pánico. Es una sensación intensa e inmediata de terror acompañado de síntomas del sistema nervioso autónomo que suele durar menos de 10 minutos. El tema es, muchas veces, uy, tengo pánico. Cuando yo tengo pánico de ir a trabajar, hay que ver si es un pánico, ¿sí? Yo siempre digo, ¿dónde te agarró? ¿Sí? Cuando dicen, no, yo tengo trastorno de pánico. ¿En qué momento te dio trastorno de pánico? Dame un ejemplo, le digo. Entonces me dicen, no, cuando estaba trabajando, qué sé yo. En el trabajo la mayoría de las personas tiene algún tipo de estrés, ¿sí? O sea que eso no es... puede ser, digamos, ser un trastorno de pánico, supónganse si dentro del ámbito laboral hay alguna persecución, algún acoso laboral, alguna cosa de eso. Ahí sí. Pero una de las chicas que me dijo que ya tenía trastorno de pánico, yo le pregunté un ejemplo, ¿sí? Cuando tuvo un evento, y me dijo, estaba de vacaciones en Brasil, habíamos ido un grupo de amigos, y yo no podía salir del departamento. Y ese le creí, sin dudar, porque normalmente acusamos que tenemos pánico para hacer cosas que no nos gustan, ¿sí? Pero cuando le dio, digamos, en plena fiesta, plena joda, de vacaciones con los amigos, ese trastorno de pánico no lo puede manejar, ¿sí? O sea, no hay nada de que sea falso, digamos, en ese sentido. Pero suelen ser síntomas que están demostrando algo, ¿sí? O sea que si sobre todo es una criatura hay que buscar a qué se debe. Después tenemos las fobias. Las fobias son sentimientos de miedo respecto a situaciones o de objetos. Podemos tener fobia a la araña, fobia a estar encerrado. Ustedes van a ver que hay miles de palabras, ¿sí? Que, no sé, bueno, desde homofobia, que es más conocido, pero hay miles de palabras que hacen referencia a la fobia. Fobia es como un rechazo general, ¿sí? Pero no rechazo porque no me gusta, sino un rechazo porque le tengo miedo. El miedo es algo que no lo podemos manejar, ¿sí? Yo no elijo a qué tenerle miedo, tengo miedo, listo, ¿sí? No es que puedo elegir a qué tenerle miedo. Hay algunas personas, niños, que no soportan a los payasos y le tienen terror a los payasos. Hay chicos que no les gustan los globos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, en un ambiente donde todos se están divirtiendo, un nene que esté temblando de miedo por un payaso, sí me está indicando de que hay una fobia, es algo que no lo puede manejar. Si no es un invento, no es una, digamos, una maña que tenga la criatura. Otro es el trastorno obsesivo compulsivo. Esto ustedes lo pueden encontrar mucho como TOC, ¿sí? Con las iniciales, trastorno obsesivo compulsivo. En este caso son pensamientos o comportamientos recurrentes y repetitivos, o sea que constantemente se repiten e interfieren con la vida diaria y con las relaciones. O sea, no puedo trabajar, no puedo tener una familia, no puedo, ¿por qué? Porque estoy todo el tiempo con eso. Hay distintos tipos de trastornos obsesivos compulsivos. Ustedes van a encontrar el más típico, el que se muerde las uñas. Van a encontrar
aquel que es maniático del lavarse, siempre ve todo sucio, ¿sí? Y llegamos a extremos, y ahí está el problema, digamos, cuando se vuelve problema de lastimarse tanto las manos por cepillarse, que se abren la piel, ¿sí? De tanto que se cepillan. Ahí ya no les importa el dolor, siempre y cuando a ellos puedan cumplir con eso de limpiar lo que ellos creen que está sucio. Así que ese trastorno obsesivo, obsesivo porque no puedo parar, y compulsivo porque lo hago sin pensar, ¿sí? Es compulsivo. Dentro de ese trastorno obsesivo compulsivo ustedes pueden encontrar infinidad de cosas, ¿sí? Todos tenemos algún tipo de trastorno, ¿sí? Puede ser algo inofensivo, como por ejemplo vi el otro día en el Face, ustedes también tienen el TOC de colocar todos los billetes en la cara siempre para el mismo lado y de mayor a menor. Bueno, ese es un TOC, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos que cuando mi papá me enseñó, digamos, nunca lo tomé como que era un TOC, ¿sí? Me enseñó cómo ser prolija con el dinero para no confundirme. Así que a veces, digamos, puede convertirse en un TOC una cosa sencilla. Otro de los temas dentro de este trastorno generalizado, vamos a tener el trastorno de estrés postraumático. O sea, es una ansiedad relacionado con algo que me pasó. O sea, no es que tengo una fobia nomás, sino hay algo que me pasó, me genera a mí un estrés, ¿sí? Un estrés, porque mi cerebro, aunque yo no recuerde, mi cerebro recuerda la situación. Por eso muchas veces se van a presentar en niños pequeños, por ejemplo, que fueron abusados de muy pequeños y que no tienen el recuerdo vívido de cuándo fue, pero sí tienen el recuerdo del estrés, ¿sí? Esa, digamos, incapacidad, digamos, como para poder mantener una relación con otros. Son, por ejemplo, una persona que se aísla, no quiere salir, alguien que le asalta en la calle y después tiene miedo de salir a la calle, alguien a quien le violan después tiene miedo de alguna relación, alguien que fue golpeado tiene miedo de alguien que tenga que ver con la autoridad, por ejemplo, y así podemos encontrar también miles de situaciones. Gente que no se sube a un avión, pero no porque alguna vez haya tenido un accidente, gente que podemos asociar más con una fobia a volar, ¿sí? Que con otra cosa. Gente que tuvo un accidente y después no quiere subir más a un auto, ¿sí? O sea que dentro de esas patologías vamos a encontrar una gran infinidad de variedad. Bueno, la farmacoterapia ansiolítica se utiliza cuando la ansiedad interfiere con la vida diaria. Otras estrategias que también deben ponerse en marcha según cada caso son, por ejemplo, la terapia de comportamiento, relajación y otras terapias complementarias. O sea que esto, terapia de comportamiento, se refiere al psicólogo, ¿sí? Y todo lo que sea relajación y otras terapias complementarias se refiere, por ejemplo, a yoga, por ejemplo, a Reiki, cualquier cosa, digamos, que a mí me permita controlarme, ¿sí? Hay distintas artes marciales, hay distintas formas de meditar y demás que a muchas personas les ayudan a controlar su estado de ansiedad. También hay que tener en cuenta que la ansiedad además puede ser un síntoma de otro problema o la respuesta a una situación determinada, por lo que a la par hay que analizar la causa. Cuando se habla de psicotrópicos, no se piensa de dar un psicotrópico a una persona a partir de ahora hasta que se muera. No es esa la función de un psicotrópico. La función de un psicotrópico es ayudar al cerebro a controlar esa ansiedad, mientras que en la terapia se encuentra cuál es el motivo y se soluciona. Una vez que yo puedo identificar cuál es el problema, ya sé cómo solucionarlo, o ya puedo empezar a trabajar en solucionar eso. Así que lo peor o lo más difícil es justamente identificar. Vamos al insomnio. Incapacidad de la persona para iniciar el sueño o para permanecer dormida. Se indican fármacos hipnóticos. Hipno viene de sueño. Para esta situación, cuando la falta de sueño interfiere en la vida diaria. Las causas. Puede ser estados de ansiedad, cuestiones ambientales como exceso de luz, de ruido o de calor,
comidas abundantes o consumo de bebidas estimulantes, el mate, perdón, el mate, el café, algunos fármacos, depresión, los trastornos maníacos, los TOC, el dolor crónico, el uso crónico de medicación antiinsomnio también. O sea que cuanto más utilizo yo medicación para dormir, a veces menos efectos hace. Así que con el tiempo también va a ir fallando eso. Siempre la idea es empezar a tomar, ¿sí?, los psicotrópicos para ayudarme a salir adelante, pero ver la forma de salir adelante y no tener que necesitar siempre esa medicación. Tanto los ansiolíticos como los hipnóticos son medicamentos que se llaman depresores del sistema nervioso central. Deprimen, lo bajan. La depresión del sistema nervioso tiene diferentes grados y se debe entender como una secuencia que va desde la relajación, sedación más profunda, la inducción al sueño, ¿sí?, me duermo, y la anestesia, dejo de sentir, ¿sí? La anestesia es un cuadro donde yo dejo de sentir, no tengo dolor, no siento nada, no siento lo que me hacen. Los estadios finales, después de eso, va a ser entrar en coma, que no me puedo despertar, y la muerte. No todos los fármacos depresores tienen la capacidad de hacer todo esto, ¿sí? O sea que por más que yo tome un montón de un medicamento, no me va a hacer el efecto que yo estoy buscando. Y muchas veces ejerce justamente al revés. Bueno, hay dos tipos entonces de estos tipos de medicamentos. Vamos a tener por un lado las benzodiazepinas y por el otro lado los barbitúricos. Las benzodiazepinas tenemos, por ejemplo, el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, todos terminan en cepam. Oxazepam, triazolam, diazepam, el más conocido, el Valium, diazepam. Y dentro de los barbitúricos tenemos el fenobarbital. En estos casos, todas las benzodiazepinas van a ser psicotrópicos de lista 4. Solamente se lleva en el libro recetario. Y los barbitúricos son psicotrópicos de lista 3, incluso algunos de lista 2. ¿Sí? Que estos sí llevan en el libro de psicotrópicos. Vamos a la benzodiazepina. Es un grupo muy numeroso de sustancias que tienen características muy similares, provocan los mismos efectos y poseen los mismos efectos secundarios. Lo que varía entre ellas, grandes rasgos, es el tiempo que tardan en iniciar el efecto y la duración de ese efecto. O sea, la duración, el tiempo que tarda en iniciar es muy importante en el caso de una emergencia. Me estoy tratando de acomodar. En el caso de una emergencia, si yo estoy en un cuadro, una persona que se está queriendo suicidar, necesito ya, no puedo esperar un mes de tiempo para que el medicamento le haga el efecto. Así que eso tiene que ver con el inicio del efecto. Y la duración del efecto es justamente a largo plazo. No puedo parar de bostezar. A largo plazo. Bueno, habíamos visto entonces que este grupo de las benzodiazepinas, la idea es, por un lado, cuál es lo que tarda, cuánto es el tiempo que tarda en iniciar el efecto, que es lo que necesito para una emergencia, y por el otro lado, todo lo que sea la duración de ese efecto, que es a largo plazo. Actúan uniéndose al receptor GABA. Este receptor es inhibitorio, o sea que si se unen, lo que van a hacer es inhibir, ¿sí? Por lo tanto, intensifica el efecto inhibidor sobre el sistema nervioso central de este neurotransmisor. El GABA significa ácido gamma aminobutírico, ¿sí? No es que importa, digamos, para el tema, pero por si se preguntaban qué significaba GABA. Este neurotransmisor entonces lo que hace es justamente inhibir, frena aquellos lugares donde va a ir a estimular. ¿Qué efectos farmacológicos tiene? Acuérdense que la benzodiazepina potencia esa inhibición.
Todas las benzodiazepinas son ansiolíticas a dosis bajas e hipnóticas a dosis mayores. Por eso ustedes van a encontrar muchas veces que les recetan alprazolam para dormir. Varios diazepam, normalmente el diazepam se usa para dormir, pero también se lo puede utilizar como relajante muscular, ¿sí? Suele ser la droga de elección cuando estamos hablando de pacientes que están por operar. Entonces normalmente le colocan un diazepam primero antes de la anestesia para que se relajen y puedan la anestesia tomar mejor. Así que a dosis bajas van a ser ansiolíticas y con dosis altas van a ir convirtiéndose en hipnóticas. La supresión de la conciencia, o sea, la pérdida de la conciencia, a dosis elevadas y administradas por vía intravenosa. O sea, ya en forma oral es imposible. Si tengo que tomar demasiada cantidad o debo estar con una intención suicida, ¿sí? Que muchas veces, bueno, se tomaron la caja completa con una intención de suicidarse, no suele ser causante de suicidios así, pero lo que genera, digamos, un cuadro que normalmente alerta a todos los que están, a los que los encuentran y demás, así con esa cantidad. Normalmente entran en un estado de depresión, respiran muy bajito y demás, pero es difícil lograr con la vía oral una dosis que sea mortal. También se usan, como les decía, como relajante muscular y también como anticonvulsivos y antiepilépticos, ¿sí? Por ejemplo, el clonazepam. Clonazepam es un medicamento que se utiliza mucho para la epilepsia, pero también se puede utilizar para ansiedades. ¿Qué contraindicaciones tienen? Se encuentran contraindicadas en trastornos de pánico. Deben utilizarse con precaución en personas con la función renal o la hepática alterada por riesgo de intoxicación. Recuerden que el hígado era el principal órgano que metabolizaba las drogas y el riñón era el órgano que principalmente elimina las drogas del cuerpo. Si no funcionan cualquiera de los dos, se va a acumular la droga en el cuerpo y eso hace que aumenten los efectos adversos, ¿sí? Pueden llegar a los efectos tóxicos. Interacciones. Se potencia en presencia de etanol, el alcohol, barbitúricos y antihistamínicos. O sea, la persona que toma barbitúricos no tiene que consumir alcohol, ¿sí? Pero vamos a ver que muchas veces toman la pastilla con el alcohol. ¿Qué efectos secundarios podemos encontrar? Somnolencia, sedación, fatiga, cefalea, vértigo, alteraciones cognitivas como confusión, desorientación, trastornos amnésicos, alteraciones motoras, disminución de la coordinación, relajación muscular excesiva. Puede haber dependencia física y psíquica en personas con tratamientos largos. O sea que son varios de lo que puede hacer. Son las típicas personas que ustedes ven y están así como idas, como bobas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están, o te hablan lento, se le traba la lengua, por eso, digamos, tienen esa confusión, o incluso puede decir, no me acuerdo qué hice hoy, tienen esos periodos como de amnesia. Tienen poca capacidad para provocar efectos secundarios, salvo que se asocien con alcohol u otros depresores. Los de acción corta, cuando se usan de forma prolongada, tienen menor riesgo de provocar somnolencia excesiva, pero mayores problemas de insomnio y ansiedad cuando se retiran. Los de acción prolongada tienen mayor riesgo de sedación, porque se van acumulando, siempre recuerden eso, si es de acción prolongada, se pueden ir acumulando en el tiempo. Pero provocan menos problemas de deprivación. Deprivación es cuando me retiran el medicamento, cuando yo dejo de tomar. Debido a que se metabolizan de forma más lenta y sus efectos perduran durante la retirada. O sea, como tengo acumulado en mi cuerpo, va a ir perdiéndose de a poco. Por eso, digamos, no tiene como ese efecto, digamos, de síndrome de abstinencia. Ahí ustedes tienen un cuadro donde podemos comparar
el inicio, uy, se me fue, ahí está. Podemos comparar el inicio, la dosis primero, el inicio y la vida media, o sea, cuánto tiempo tenemos el 50% de la droga en el cuerpo, por lo menos el 50% de la droga. Bueno, fíjense el clonazepam, de todos los que están ahí, clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, el único que es rápido es el diazepam, fíjense, es el único rápido. Por eso se usa para la inducción de la anestesia, o sea, porque tiene ese efecto relajante. Fíjense, del lado de la vida media, el único que es, hay no, dos cortas, hay dos que son de vida media corta, el midazolam, el triazolam. Estos dos medicamentos vienen en inyectable, así que bueno, se usan también para cuadros de emergencia. No hay problema porque tiene una vida de media corta, o sea que no se va a acumular. El resto tiene todo valores intermedios. Uy, no me corre. Ahí está. Vamos al segundo grupo, que eran los barbitúricos. Son depresores del sistema nervioso central, no son selectivos, esto quiere decir que van a deprimir el sistema nervioso central y otros sistemas como el cardiovascular, por lo que pueden producir hipotensión y paro cardiorrespiratorio. O sea, con un ansiolítico, si yo tomo en exceso, no me va a matar, ¿sí? Voy a vomitar, lo más probable. Ahora, con barbitúricos tomados en excesos, sí, porque va a deprimir todo. Deprime mi centro respiratorio, deprime mi sistema cardíaco y puede generar un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, este tipo de productos sí son peligrosos en el momento de un intento de suicidio. Cuando ustedes, ahora se habla mucho acerca del suicidio, incluso hay grupos de ayuda para prevención del suicidio. Cuando ustedes sepan que hay alguien que tiene una intención de quitarse la vida, lo principal es contactar con la gente que está cerca de él. A veces son los familiares, a veces son amigos, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer cosas contundentes. Ustedes no van a dejar, ay, está parado en la azotea de un edificio, es mi amigo, ay sí, pero no creo que se tire. Cuando ustedes ven a un amigo que está a punto de tirarse de un edificio, la desesperación, lo que nos dicen normalmente, nuestro instinto es, bueno, de ir a querer sujetarlo, atajarlo. Sin llegar a un extremo así, parado en un edificio, cuando veo alertas en una persona, puede ser mi hija, mi sobrina, mi nieta, mi hijo, también no es por género, ¿sí? Una situación así en la que piensan en quitarse la vida porque el novio le dejó, porque mi papá me retó, por lo que sea, ese pensamiento suicida, lo mejor que puede hacer un amigo es avisar a la familia, avisar a los que están cerca. ¿Para qué? Para que abran los ojos y presten atención, que la vigilen, ¿sí? Eso hace un buen amigo. No es alcahuete, no le mandó al frente. Un buen amigo cubre, cuida, ¿sí? Yo quiero viva a mi amiga. No me sirve de nada mantenerle el secreto si mi amiga muere. Así que eso tienen que tener presentes. Ahora se está dando mucho el tema del suicidio adolescente. Muchas veces está relacionado con alguna situación traumática, ¿sí? Por ejemplo, un bullying, por ejemplo, un abandono, ¿sí? Que por supuesto en ese momento, en ese contexto, un adolescente de 15, 16 años que le deja a la novia o el novio puede ser el fin del mundo. Después, a medida que van quedando más grandes y van viviendo y van teniendo otras experiencias, se dan cuenta que no era para matarse. Pero en ese momento, por eso no sirve decir, ay, por eso te querés matar, no sirve decirle eso. Porque en ese momento, para esa persona que tenía la intención de matarse, ese motivo era todo. ¿Sí? O sea, no podía ver más allá de ese motivo. Así que siempre uno no juzgar a qué es lo que ellos consideran digno de morirse, y segundo, siempre pedir ayuda, siempre contactar a algún familiar, siempre, ¿sí? Bueno, actualmente estos barbitúricos están desaconsejados para el tratamiento de ansiedad y del insomnio porque es demasiado potente. Pueden crear dependencia de manera muy rápida y alcanzar niveles tóxicos,
cosa que es muy difícil con las benzodiazepinas. O sea, con la otra voy a vomitar antes de morirme. Son más utilizados como para anestesia o como antiepilépticos de segunda línea. Estos barbitúricos normalmente se utilizan en la epilepsia cuando los anticonvulsivantes normales no funcionan, ¿sí? O sea, que son cuadros graves. ¿Qué efectos secundarios tienen? La depresión respiratoria. Hay que tener en cuenta que no se produce un efecto de tolerancia a la depresión respiratoria, ¿sí? O sea que la depresión respiratoria se va a ir dando, pero no necesito, digamos, ir acostumbrándome. Tomé una vez y listo, tuve. Es decir, la persona puede desarrollar tolerancia para los efectos sedantes, cada vez voy a necesitar más dosis para la parte sedante, por lo tanto precisar mayores dosis para conseguir el mismo efecto sedante. Este aumento de dosis implica un aumento del riesgo de la depresión respiratoria. Así que puedo necesitar más para manejar la ansiedad, pero tengo que tener en cuenta que mi sistema respiratorio no se acostumbra, ¿sí? No tiene esa tolerancia a la droga. Entonces, por ahí me puedo manejar la ansiedad, pero me genera un paro respiratorio. Depresión respiratoria es, para que ustedes se imaginen, cada vez respira menos y menos profundo, ¿sí? Cada vez menos. Es como que le costara inflar los pulmones de aire, ¿sí? Cada vez menos, cada vez menos. Eso es una depresión respiratoria. Cuando llega a tal grado que el oxígeno en sangre no es suficiente, se van produciendo daños en los órganos, ¿sí? Vamos al segundo grupo. El primero fue de ansiolíticos y barbitúricos, ahora vamos a ver los antidepresivos, antimaníacos y estabilizadores del ánimo. Dentro de este grupo vamos a encontrar drogas como la fluoxetina, la droga de la felicidad, le llaman a la fluoxetina, es un antidepresivo, ¿sí? Muy potente, que normalmente lo que genera, digamos, como, bueno, veo en colores ahora, ¿sí? O sea, como un cambio de ánimo muy marcado. Sertralina, venlafaxina, mirtazapina, o sea, van a encontrar distintos tipos de drogas y terminaciones porque hay varios grupos. El litio es un antipsicótico y la característica principal que tiene el litio era, cuando vimos pasaje de membrana, este era el único que tenía, digamos, como que formaba una vacuola, ¿sí? O sea que entraba por superficie, ¿sí? O era como absorbido de la superficie. Bueno, la carbamazepina, que se utiliza muchísimo en todos los cuadros de adicciones, sobre todo en los cuadros de adicción al tabaco, ¿sí? La motrigina, al alcohol, la motrigina, etc. Los estabilizadores del ánimo, los antidepresivos y los antimaníacos, son fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de los episodios. O sea, la idea es que tengan menos frecuentemente esos ataques y que sean menos potentes, cada vez con el uso continuado, que cada vez sean menos. Pueden ser episodios de manía, pueden ser de hipomaníacos, o sea, más bajos, digamos, es una manía, pero no tan peligrosa. Los depresivos, a veces mixtos, a veces con trastorno bipolar. El bipolar es uno de los más difíciles de poder manejar. ¿Por qué? Porque en un momento está excitada y al otro momento está deprimida, se quiere matar. Entonces es muy difícil mantener una medicación que equilibre, ¿sí? Está excitada, le doy algo para que baje un poco el ánimo, se me deprime y ¿sí? Se quiere matar. Le doy algo para que levante el ánimo y se me excita. O sea, eso es un cuadro bipolar. Cuesta mucho encontrar el equilibrio. Normalmente es bastante incapacitante. O sea, las personas que tienen, es muy difícil, digamos, que puedan trabajar, porque depende del estado de ánimo, van a actuar en su trabajo. Recuerden, todo esto está con el sistema nervioso autónomo, que es independiente. Yo no puedo elegir ser depresiva, ¿sí? No lo puedo manejar.
Eso es lo que tienen que tener en claro. Y así como no puedo manejar para entrar, tampoco puedo manejar para salir. Cuesta mucho que una persona depresiva pueda salir sin ayuda, pueda salir de su estado. Que hay personas que lo logran, sí, pero es muy difícil. Bueno, la idea es que no exacerben, que no aumenten otros síntomas del estado de ánimo, sino que previene la aparición de nuevos episodios. Vamos a ver entonces qué es la depresión. Es un trastorno del estado de ánimo con decaimiento psicológico y biológico del paciente que se manifiesta con síntomas psíquicos como desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la autoestima, ¿sí? Estoy fea, estoy vieja, estoy gorda, nadie me quiere, nadie me mira, nadie me da un trabajo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la autopercepción. Y somático. Somático viene de soma, cuerpo. Pérdida de apetito, disminución del peso, astenia, o sea, falta de apetito, alteraciones del sueño. También puede ser otros cuadros. Cuando normalmente hablamos de depresión, hablamos de una persona que está, digamos, decaída, no tiene ganas de hacer cosas, por eso hay pérdida de apetito y demás. Muchas veces dicen, estoy deprimida y como porque estoy deprimida. No, eso no es depresión, eso es un estado de ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo miedo a ser depresiva y me genera ese estado de ansiedad. Ansiedad es cuando yo no sé lo que pasa, tengo miedo al cambio o tengo miedo a un ataque, algo o alguien que me ataque. Ahí entra la adrenalina nuevamente. Entonces la depresión tiene más que ver con el sistema nervioso parasimpático, me deprimo, me caigo, ¿sí? No es que voy a estar desesperada por salir. Entre las principales causas pueden haber factores genéticos, no es que es heredable, ¿sí? Pero sí se puede heredar los factores predisponentes, ¿sí? O sea, factores predisponentes, que si yo no cambio la actitud, ¿sí? Voy a seguir arrastrando los mismos problemas de mi abuela, de mi mamá y demás. Normalmente suelen ser las mujeres más depresivas que los hombres. También puede haber fisiológicos, ¿sí? Personales, que tienen que ver con lo que yo estoy haciendo en mi vida, ¿sí? Si soy feliz, si no soy feliz, si cumplí lo que quería, si no cumplí. Y también tiene que ver con los ambientales. El ejemplo típico va a ser la pandemia. La pandemia generó cuadros gravísimos de ansiedad y de depresión, gravísimos. Así que fíjense hasta qué punto, digamos, un problema ambiental puede llegar a generar problemas, digamos, a nivel del sistema nervioso. ¿Qué es el trastorno bipolar? Se alternan periodos de manía, exaltación, con periodos de depresión profunda. Se caracteriza fundamentalmente por cambios extremos en el estado de ánimo. A tal punto de que, bueno, se puede estar riendo y de golpe cambió su química en el cerebro y empieza a llorar desesperado por algo, ¿entienden? No lo puede manejar, ese es el problema con la depresión. Y normalmente aquellos medicamentos que controlan los episodios, ¿sí? Controlan esos episodios de exaltación, normalmente decaen mucho a la persona. Entonces ahí nuevamente abandonan la medicación porque quieren tener esa adrenalina y genera, digamos, como este sub y baja, ¿sí? Recuerden que siempre, para estar en un estado óptimo, siempre tenemos que hablar de un equilibrio. Si yo hablo de sub y bajas, ¿sí? De lo que sea, de insulina, de colesterol, de presión, en este caso, de lo que sea, siempre va a traer más problemas el desequilibrio brusco que la enfermedad en sí. Hace poco vi una película de una patinadora que tenía trastorno bipolar y ella no le decía a nadie. Cuando ella tomaba la medicación no tenía los trastornos de excitación, las manías, pero no rendía en la pista, tenía miedos, ¿sí? O sea, no se animaba a hacer las piruetas, no se animaba a hacer las cosas. Entonces, en pos de su profesión, ella dejaba de tomar la medicación y ahí con el tiempo, por supuesto, rendía, podía ensayar horas y horas, no se cansaba, pero obviamente aparecía el brote psicótico, ¿sí? O sea que ese es el tema de poder encontrar un equilibrio.
Vamos a los antipsicóticos, tercer grupo, los antipsicóticos. Clorpromacina, flufenacina, trifluoperacina sale mucho, tioridacina sale mucho, haloperidol también, la clozapina también, esto de venta bajo un estricto control, la risperidona también sale mucho, la olanzapina igual que la clozapina requieren autorización. La psicosis es la pérdida de contacto con la realidad. Fíjense qué sencilla la definición. Pérdida de contacto con la realidad. Pueden presentar alucinaciones o delirios y cambios en su personalidad, pensamiento desorganizado, con o sin comportamiento inusual o extraño, así como una dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Fíjense ese cuadro. Quiero que piensen un poquito. Les voy a dar un ejemplo que me tocó a mí. Recién recibida, trabajaba en Candelaria, me viajaba todos los días, y había un paciente psicótico, que él firmaba con una virome verde la receta, y después no me la quería dar, ¿sí? Entonces yo le pedía que me dé la virome para poder rellenar la receta con el mismo color, y él me decía que no, porque era su virome. Así que bueno, siempre cada vez que presentaba, nunca fue violento, sí, pero me decían que estaba súper medicado, que le daban tranquilizantes como para un caballo, me decían los familiares. Así que cada vez que presentaba esa receta, yo le agregaba, digamos, un comentario a la receta de que el paciente firma, pero no quiere prestar su virome. Por lo tanto, esa es la diferencia en la tinta. Que obviamente cuando veían el tipo de medicamento que estaba usando, entendían, digamos, que era así. O sea que cuando hablamos de esa pérdida de contacto con la realidad, que no se puede conectar, ¿sí? Vive en su mundo, en su burbuja, está bien para él lo que él hace, ¿sí? Entonces, no puede tener esa interacción social, ¿sí? No podía entenderme lo que yo le decía. ¿Y eso en qué le va a repercutir? No puede trabajar, ¿sí? Imagínense una persona así en cualquier tipo de trabajo. Entonces, la psicosis también es una enfermedad invalidante, al igual que la enfermedad bipolar. Bien manejada, bien controlada, puede ser, pero el tema es los brotes psicóticos que puedan aparecer. Los antipsicóticos o neurolépticos, también lo pueden encontrar con ese nombre, o también como tranquilizantes mayores, constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy heterogénea, o sea, muy diversa, pero que todos tienen un mecanismo de acción común. ¿Cuál va a ser ese mecanismo de acción? Van a bloquear los receptores de la dopamina, o sea que son receptores dopaminérgicos D2, D de dopamina 2. Aunque muchos antipsicóticos tienen actividad sobre los receptores de otros neurotransmisores, se utilizan para el control de los síntomas de la enfermedad psicótica, aunque no son una cura de la enfermedad, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. En este caso, un cuadro de ansiedad se cura, un cuadro de depresión se cura, una vez que yo sepa la causa, puedo trabajar sobre la causa, pero en el caso de los psicóticos no hay cura. Los psicóticos sí son tratamientos prolongados, ¿sí? O sea, de por vida. Vamos al cuarto grupo, los anticonvulsivos y antiepilépticos. Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, clonazepam, lamotrigina. La epilepsia, ¿qué es? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la actividad eléctrica anormal y repentina en el cerebro. Los síntomas van desde las ausencias o alteraciones en la percepción, pérdidas temporal de la memoria o movimientos descontrolados y convulsiones. O sea que dentro de lo que es el espectro de epilepsia, vamos a encontrar que hay algunos cuadros de epilepsia que se llaman de ausencia. ¿Qué quiere decir? Es como decimos a veces, uy, se tildó, quedó colgado, y por una cuestión de un minuto, a veces un poquito más de un minuto, a veces un poquito menos,
pero alrededor de un determinado tiempo tenemos una persona que no está conectada con nosotros y está andando en otro lado, ¿sí? Esa es la ausencia, tengo una ausencia, no estoy acá, ¿sí? A eso se le llama ausencia. Y de ahí podemos hablar también de, pueden percibir distintos, tener percepciones distintas, veo distinto, la luz me afecta distinto, el sonido me afecta distinto, y hasta llegar al otro extremo de la enfermedad, que se refiere a las convulsiones, a las contracciones, ¿sí? Las contracciones de musculares. La convulsión es un síntoma que puede responder a múltiples patologías y se presentan cuando el cuerpo de una persona se sacude de manera rápida e incontrolable. O sea que la epilepsia, uno de los síntomas va a ser las convulsiones, ¿sí? Y cuando hablamos de convulsiones, tengan en cuenta que no es lo mismo convulsión que epilepsia, ¿sí? Si bien la convulsión está asociado con epilepsia, también está asociado, por ejemplo, a una alta temperatura en un bebé, o sea, tener fiebres puede generarle convulsiones, o puede estar relacionado con procesos hormonales. Muchas personas cuando tienen cambios hormonales sufren algún tipo de convulsión. Puede ser una intoxicación, así que, digamos, no son sinónimos epilepsia y convulsión. Los fármacos antiepilépticos y anticonvulsivos suprimen la actividad neuronal lo suficiente como para prevenir la hiperactividad. O sea que la idea es que no tenga una crisis, ¿sí? Que no tenga esa crisis de contracciones musculares. Estas sustancias no modifican el curso de la enfermedad, no la van a curar, tampoco la van a detener, sino que tratan los síntomas. La idea es tratar de que tenga menos crisis y menos graves esas crisis que tenga, para mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir las posibilidades de que aparezca daño cerebral secundario a las crisis. Bueno, ahí estamos. Yo les voy a mandar también un enlace de una revista digital que hace mi hijo, donde trata el tema de la epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria, se escuchó mucho con esto de la marihuana. Esto yo lo quiero aclarar, justamente en el artículo también lo aclaro. Ahí lo pueden leer más, digamos, completamente. La marihuana medicinal que se aprobó en la Argentina no quiere decir que yo me voy a poder fumar un porrito, ¿sí? Eso no está habilitado en la Argentina. Lo que se habilitó en la Argentina es el consumo del aceite de cannabis. Luego de esa aprobación inicial se aprobaron la producción de la marihuana, de la versión necesaria, porque hay distintas versiones, distintos tipos de marihuana, no todas sirven para la medicina. Normalmente lo que se hace justamente ahora, eso fue regulado ahora en febrero de este año, se les permite a las madres que cosechan, porque ya venían cosechando hace mucho tiempo marihuana y fabricaban ellas el aceite para sus hijos. El tema es que al desconocer la parte científica, ¿sí? No reconocen una planta de la otra, hay 3 plantas típicas, pero hay muchas mezclas de estas 3 plantas, que son híbridas, se llaman híbridas cuando hay mezclas. Entonces se aprobó, esto lo hicieron Mamá Cultiva, se llama la Asociación de Madres de Niños para Epilepsia Refractaria. Al principio se aprobó exclusivamente el aceite que se traía del exterior, porque acá no se hacía, salvo las madres que hacían esto en forma clandestina, y se aprobó exclusivamente para la epilepsia refractaria. Esas cosas, esos errores, se corrigieron ahora. Ahora está aprobado también para cualquier otra patología que requiera el aceite, pero siempre basándose exclusivamente en el aceite, no en fumar, ¿sí? No está permitido el cigarrillo. Bueno, ¿a qué se refiere con todo esto? En la revista ustedes van a encontrar toda la descripción. Las epilepsias refractarias son epilepsias que se presentan en niños menores de 5 años
en los cuales ninguno de estos medicamentos que vimos, ni los tranquilizantes mayores, paran las convulsiones. Ninguno. Entonces, descubrieron que con la marihuana medicinal, con un cannabinoide, que es una de las sustancias que tiene la marihuana, sí lo podían controlar. Para que ustedes vean que en realidad la marihuana es una planta, más allá del eufemismo de la droga, es una planta muy particular, maravillosa en muchos aspectos. No hay otra planta que tenga cannabinoides. La única es la cannabis sativa, que es la cannabis, que es, digamos, que es la planta, y después hay 3 variedades. Sativa es una. Y desde el único lugar, aparte de esa planta, donde hay receptores para ese cannabinoide, es en el cerebro humano. O sea, fíjense que como que he hecho una planta para nosotros. Es la única planta, no hay otra planta que tenga esos mismos cannabinoides. Y sobre esos receptores es donde el aceite actúa para frenarlos, inhibirlos y que se reduzcan las crisis de epilepsia. Pero se aprobaron exclusivamente para esos casos. En otros países está aprobado, por ejemplo, para enfermedades terminales, para cáncer. ¿Por qué? Porque mejora el estado de ánimo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo una persona con cáncer depresiva a una persona con cáncer pero contenta, ¿sí? O medianamente contenta. Bueno, pero eso en nuestro país no está aprobado. Se aprobó este año también, se corta y ya no volvemos más, ¿sí? Está aprobado también a partir de este año el registro de quienes quieren cultivar, ¿sí? Quienes quieren cultivar. Primero, tienen que tener un hijo con epilepsia, ¿sí? O tienen que tener una enfermedad que justifique el cultivo. El Estado le entrega los plantines correctos, los plantines que tienen potenciado el cannabinoide correcto y que tiene reducido el cannabinoide que cursa, digamos, o que causa la adicción, ¿sí? Que tiene el efecto psicológico, psicótico sería, ¿sí? O sea, de que genera alucinaciones y demás. Ese está reducido al mínimo y está potenciado el cannabinoide que tiene, digamos, la propiedad medicinal. Así que no cualquier planta de marihuana sirve, y eso era una de las irregularidades que tenían estas madres, ¿sí? O sea que todas fabricaban, pero todas tenían distintas concentraciones en ese aceite. Todas tienen causas penales, todas esas mamás que están ahí. ¿Por qué? Por tenencia de estupefacientes. Sigue siendo tenencia de estupefacientes tener marihuana si yo no tengo la autorización para tener marihuana. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero aclararles bien. Sigue siendo un delito porque va en contra de la ley de estupefacientes, ¿sí? Y el 80% de la cárcel federal tiene presos con este motivo, con tráfico de estupefacientes. Ustedes me dicen, ay, tenía un cigarrito de marihuana. Ustedes con un cigarrito de marihuana van a tener una causa, ¿sí? Pero no les pueden meter preso, porque el consumo no está prohibido. Lo que está prohibido es la venta, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen 2 cigarrillos de marihuana, sí van a ir presos, porque se presume que ustedes fuman uno y venden el otro, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, digamos, que no está habilitado el consumo de marihuana en forma recreativa. Está autorizada exclusivamente para aquellas patologías donde se prueben científicamente que la marihuana tiene un efecto positivo. Bueno, les quería aclarar porque tanto se habló con el tema de marihuana. Yo veo muchísimos productos que dice que tienen marihuana. Siempre llevo a la clase que vemos las formas farmacéuticas, llevo una crema que dice marihuana supuestamente, y lo que tiene es alcanfor, ¿sí? O sea que tengan cuidado, por ahí todos esos truchos, hay gotitas dando vuelta, hay un montón de productos que tienen que ver con marihuana. Me voy a la casa de mi mamá tenía una crema con marihuana y ella contándome graciosa. Una hermana mía también le dieron unas gotitas para el dolor, que tenía marihuana para el dolor. O sea, esas producciones, ¿sí? Y ustedes que son agentes ahora sanitarios y que saben lo que significa dar una medicación, ¿sí? La responsabilidad que eso implica.
no tienen respaldo. Así le haya dado un médico, así le haya dado un kinesiólogo o quien sea, ¿sí? La única forma de adquirir un medicamento en forma legal es a través de las farmacias, ¿sí? Lo que me entregan, por otro lado, esa persona no se hace responsable. Ese es el problema. Si esas gotas le generan algún tipo de shock anafiláctico, algún tipo de alergia y muere, no hay a quién reclamarle, porque no es responsabilidad del médico, porque el médico no tiene la responsabilidad de esas drogas, ¿sí? Es exclusivamente el farmacéutico. Así que ojo, ojo con eso. Me han ofrecido a mí, ¿sí? Me han ofrecido, incluso estábamos haciendo una protesta por el tema de discapacidad con mi hijo y se me acercó un hombre a ofrecerme con una publicidad productos de marihuana que se hacían acá en el interior. O sea, yo me reí, la escuché nomás al pobre hombre, pero después dije, si supiera que yo tengo la propiedad, la potestad de ir a denunciarlo y llevo ese folleto, digamos, también como ejercicio ilegal de la profesión, no hablaría así con cualquiera, sin saber, digamos, quiénes son las personas con las que hablo. Así que quería aclararles eso porque mucho se habla sobre la marihuana y demás, ahora se está queriendo despenalizar. Históricamente, yo estoy en contra, históricamente, en las sociedades donde se habilitaron el consumo de drogas sociales, con el tiempo se tuvieron que prohibir. ¿Por qué? Por los desmanes, por la falta de control. Ustedes imagínense, no es lo mismo un falopero drogado y alucinándose en su casa o en un club, no es lo mismo a tener cientos de faloperos dando vuelta por la calle, ¿sí? No es lo mismo el impacto social, el peligro para el resto de la sociedad. Entonces uno puede ser inofensivo, ay, ¿quién no hace nada? Él está paja, amor y rock and roll, ¿sí? Está cantando las canciones de Bob Marley, fantástico, pero cuando empiezan a juntarse muchos, primero la necesidad de consumir más, va a generar más violencia. Esto no es nuevo, esto hace miles de años que ocurre lo mismo. Cuando se hicieron las sociedades chinas, las asiáticas en general, se hicieron adictas al opio. El opio es morfina, heroína. Cuando se hicieron adictos, llegaron a tal punto de una violencia social terrible, llevaron adelante 2 guerras del opio, para que tengan una idea, 2 guerras del opio, hasta que llegaron a la conclusión de que tenían que parar, y se prohibió completamente. Pasó de un día para el otro a ser totalmente prohibido y a perseguirse a las personas que consumían. En esa situación llegaron los europeos, como Marco Polo y demás, llegaron al Asia y encontraron el opio, ¿sí? Y lo llevaron hacia Europa cuando Asia ya había pasado por un montón de situaciones traumáticas. Para ello era nuevo, era el chiche, lo llevaron a Europa y comenzó ahí todo, otra vez la historia a repetirse. Sí se le encontró un buen uso, ¿sí? Justamente uno de estos médicos científicos había encontrado que justamente con esta morfina y calmaban el dolor. O sea, lo mejor para un médico es poder calmar el dolor a la persona. Y para que